Un saludo cordial a todos los compañeros doctorantes y oyentes del seminario Epistemología de las Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, que forma parte del doctorado en Ciencias Administrativas a cargo de la profesora doctora Elizabeth García. En los próximos minutos entraremos en la base fundamental de los conceptos propios de la epistemología, así como también las bases filosóficas fundamentales para la sustentación hacia la importancia de esta disciplina. Esperamos sea de su total agrado. Un saludo cordial a todos los compañeros, doctorantes y oyentes del seminario Epistemología de las Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, a cargo de la profesora doctora Elizabeth García. En los próximos minutos iniciaremos todo lo que es el desglose de los conceptos propios de la epistemología y de los supuestos filosóficos. Esperamos que sea de su máximo agrado la exposición que haremos a continuación. ¿Qué entendemos por epistemología? Según Tamayo 1997, que cita Aristóteles, lo reconoce como una ciencia, como la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en esencia y sus causas. Esto indica que a partir de cualquier fenómeno científico o conocimiento necesitamos saber lo que significa o implica la epistemología como base fundamental para entender el fenómeno o los efectos que puede producir determinado conocimiento científico en función de lo que nosotros requerimos o necesitamos, en este caso bajo los criterios de las ciencias administrativas. A su vez, la epistemología nos permite a nosotros iniciar desde una base muy primaria hasta la profundización de los conocimientos, lo que va a traer como consecuencia una mejor comprensión del fenómeno a estudiar. Severio y Watzlawick, 1998, indica que el término epistemología deriva de episteme, que significa conocimiento. No está de más destacar que es una rama importantísima de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de dicho conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Cuando hablamos de la etimología, entendemos que se trata del conocimiento del origen de una palabra. En este caso, etimología y epistemología están profundamente entrelazadas tanto en su gramática como en su significado, debido a que la etimología permite el conocimiento de cada una de las palabras que componen nuestro nutrido idioma. La epistemología, a su vez, compone el origen, el inicio de lo que significan los conocimientos o los eventos científicos que se pueden ir produciendo a lo largo del tiempo. ¿Dónde radica la importancia de la etimología y el conocimiento de la palabra? Al ampliar el vocabulario y permitir comprender palabras que no pertenecen al léxico común, estamos entendiendo algo conocido como metalenguaje. El metalenguaje es un tipo de comunicación técnica en la cual se utilizan terminologías que no son del tipo común, valga la redundancia, en la cual dentro de las interacciones profesionales se encuentran capacitadas para entenderse de una manera más clara, precisa y concisa. Una vez mencionado todo lo que son los aspectos fundamentales de la epistemología, pasamos ahora a lo que son los supuestos filosóficos de la ciencia. Y son afirmaciones fundamentales que no necesitan ser probadas inicialmente,
pero que se verifican a medida que se comprueban las hipótesis materialismo, racionalismo, empirismo, realismo, idealismo, positivismo, fenomenología y hermenéutica son algunos de los elementos que componen los supuestos filosóficos de la ciencia que estaremos definiendo en los siguientes minutos. Para Briones, 1996, el materialismo es una doctrina según la cual todo lo que existe es materia, es decir, solo existe en última instancia un solo tipo de realidad, que es la realidad material. Esto va muy de la mano con el concepto de humanismo, el cual no vamos a tocar por ahora, pero habla de que el humano es el centro del universo. Por otro lado, según María García, año 2000, el racionalismo afirma que es posible conocer la realidad mediante el pensamiento puro, sin necesidad de ninguna premisa empírica, es decir, todo está basado en relacionar ideas para tener conocimiento. Significa esto que todo lo que nosotros conocemos según el racionalismo va mucho más allá de la simple y mera observación de los hechos, sino que se necesitan comprobaciones científicas para darle sentido. Contraparte, el empirismo sostiene que todo comienzo se basa en la experiencia, esto para Carlos 2004. Entendemos de esta manera que todo lo que el conocimiento humano ha referido a lo largo de la historia implica que se conoce a través del ensayo y el error. En Ríos 2004, el realismo es en cierta forma una variante del paradigma positivista, pero tiene su propio estatus. Aquí la predicción no es lo importante como lo es la explicación. Lo que importa es avanzar en el conocimiento de las causas, en llegar a las explicaciones últimas, entendiendo que las explicaciones son diferentes que las predicciones. ¿Qué significa esto? Que a través del realismo nosotros es más importante la llegada que el trayecto, en cuanto a cualquier tipo de fenómeno que infiera en la interacción humana. Por otra parte tenemos el idealismo, que según la doctora García 2000, reduce la realidad al ser y el ser al pensamiento. Es la doctrina filosófica que afirma que las ideas son el punto de partida de todo conocimiento posible sobre el mundo. Conocemos que el idealismo es precisamente eso, una idea. A partir de esa idea nosotros podemos generar una serie de conocimientos para darle sentido a la existencia de nosotros como seres humanos. Por su parte, el positivismo afirma que el conocimiento proviene de lo observable. Es objetivo. Desde esta perspectiva, los fenómenos son factibles de medición y conteo, por tanto pueden ser investigados y contribuidos a la ciencia. El positivismo es una ciencia básicamente basada en lo científico, en lo observable, en lo tangible. Bajo los criterios del positivismo, todo lo que es la espiritualidad del ser humano queda en segundo plano, pues la espiritualidad no es tangible y observable, es cualificable y es analizable. Fenomenología Husserl mira las cosas por sí mismas. Un fenómeno para Heidegger es lo que se muestra por sí mismo, lo que se hace manifiesto y visible por sí mismo. Una entidad puede manifestarse por sí misma de diferentes maneras dependiendo del acceso que se tenga a esta, es decir, un simple fenómeno. Filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein desentraña los problemas filosóficos mediante el análisis riguroso de los conceptos, la clarificación de los argumentos y la precisión del uso del lenguaje, donde se divide en dos: un lenguaje científico y un lenguaje común, lo que conocemos como lenguaje coloquial. Y por el otro lado tenemos el lenguaje científico, como se mencionó anteriormente, un metalenguaje específico para cada una de las áreas del conocimiento científico. Finalmente tenemos la hermenéutica, sustentación de una ciencia o método universal cuya finalidad es la interpretación y la comprensión, le hace el entendimiento crítico y objetivo del sentido de las cosas en su generalidad. Cuando hablamos de hermenéutica de esta manera es que tomamos en consideración todos los elementos que la componen. Aquí sería importante mencionar lo que implica la complejidad, el pensamiento complejo a la hora de analizar detallada y minuciosamente cada uno de los elementos que compone un fenómeno, hecho científico o situación que nosotros podemos observar. Aunque en su definición exista cierto consenso, la utilidad de la epistemología es un tanto incierta, y puede que por esta razón muchos científicos renuncien a estudiarla a profundidad. No obstante, la utilidad científica de la epistemología estriba en el rol que juega en el proceso de investigación científica. Y dado que este proceso tiene muchas partes, la epistemología muestra un correlato con al menos la mayoría de ellas. Una de las utilidades esenciales de la epistemología estriba en que su desarrollo es directamente proporcional al nivel de vertebración científica
Además, se ha clarificado el carácter práctico y la utilidad de la epistemología para tomar conciencia de la importancia del conocimiento holístico como integrador del resto de los patrones de conocimiento, personal, ético, estético, empírico y sociopolítico. Existe una relación entre las dificultades intrínsecas del conocimiento holístico y la invisibilidad del conocimiento tácito, constituyendo el pensamiento crítico y práctico y la reflexión en acciones como herramientas pertinentes para profundizar en las relaciones entre estas formas de conocimiento que son de gran importancia. La epistemología es de gran utilidad en la práctica investigadora, tanto para la elección y análisis del problema de investigación, como para alcanzar la pertinencia teórica, metodológica y técnica, incidiendo especialmente en el tradicional dilema teórico-práctico. La ausencia de reflexión epistemológica tiene efectos adversos tales como crecimiento invertebrado de la ciencia que redunda en su marginación o invisibilidad en las taxonomías científicas, ausente o subsumida por otras disciplinas, y ausencia de pertinencia teórica, metodológica y técnica. Para desarrollar la perspectiva holística en el proceso de producción de conocimiento de la disciplina, es preciso desarrollar la denominada epistemología crítica o del caos, contemplar los hechos desnudos desde interpretaciones categóricas que intentan superar los planteamientos reduccionistas. Finalmente, dentro de las capacidades del ser humano para buscar respuestas interrogantes, se desarrolla el pensamiento filosófico y científico para abordar razonamientos y críticas que conlleven a la generación de conocimiento, la clave que diferencia al ser humano entre todas las especies. La filosofía es la base para el desarrollo de las ciencias y permite hacer los razonamientos necesarios al momento de plantear problemas de investigación que lleven a la solución del mismo, permitiendo el uso de métodos que facilitan la comprobación, verificación de los resultados obtenidos y búsqueda de nuevos resultados. La filosofía nos hace crecer como personas, nos enseña a pensar libremente y ponernos en el lugar de otro. Nos prepara para la vida, nos prepara para la muerte, entre muchas otras de sus utilidades. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.